Bueno chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Parece que se ha filtrado por aquí una información con respecto de el Zenith de poder que se viene. A mí me parece espectacular esto que estamos viendo, porque si se viene una defensa de tropas de 12% en la skin del tema de ciudad, que se viene ahorita en septiembre, exactamente se viene en 15 días, ok, prácticamente que es a mitad de mes. Todos estos eventos importantes de Rise of Kingdom, evento de 7000 gemas, evento del Zenith. También vamos a tener un calendario de todo lo que hemos hecho en el año, cuántas gemas hemos recolectado, cuántos bárbaros hemos eliminado. Y se nos vienen un montón de cosas aquí en Rise of Kingdom que nos van a traer a full. Y nosotros pues preguntándonos en estos momentos si se vienen los gráficos también en este momento, que es lo que estamos esperando, pero con todo, ¿ok? Los gráficos ya ustedes saben que es algo que tenemos ya en los reinos nuevos. Entonces yo como que estoy esperando ahí la nueva indumentaria que vamos a tener con respecto a la ambientación del juego, ¿no? Ya ustedes saben que el juego sí hace falta pues embellecer un poco el panorama, ¿no? Ya lo hemos visto pues cómo va a embellecer, pero Rise of Kingdom no termina de meter completamente los gráficos para que pues ya los podamos disfrutar todos, ¿no? En contaditas sitios se puede estar disfrutando, pero lamentablemente no tenemos la opción para todos. Ahora, hablemos de esto, bro. Zenith de poder, espectacular lo que se viene ahorita. Es lo mejor que ha salido ahorita para mixto, ¿ok? Así que como es lo mejor, lo van a buscar todas las ballenas. Recordemos que las ballenas son jugadores que tienen mucho dinero, que tienen una cuenta muy avanzada, que tienen muchos recursos recolectados ahí guardaditos para desplegarlos en estos eventos tan importantes. Entonces, tropa de defensa 12% es lo más top, porque ya hemos tenido por aquí Zenith de poder que te dan un 12% de ataque, ¿ok? Que fue el que salió anteriormente, que a nosotros pues pensamos que iba a ser esta. Esta nadie la tiene, no sé qué ha pasado. Yo creo que Rise of Kingdom se equivocó, porque nadie tiene esta skin. Más bien han dado esta, ¿ok? Esta es la que han sacado, han mostrado esta, pero en el momento de repartir la recompensa, pues dieron esta skin. No tengo idea por qué ha pasado eso, pero es lo que pues se ha tenido, ¿ok? Prácticamente que parece que fue un error sacar esta skin, porque pues yo no la vi tan top, ¿ah? Yo no la vi como que si fuera una skin tan espectacular. Más bien esta sí nos pareció mucho más bonita, ¿no? Pero bueno, dejando de lado lo que ha salido, lo que ha pasado, se viene una skin muy interesante. Ah, por cierto, no he mostrado pues el porcentaje que da esto. Este es una skin que ha dado 12% de ataque de tropas mixto. ¿Qué significa mixto? De todas las tropas, de todas las especialidades: infantería, arquería y caballería. Entonces, estas son muy buscadas por las ballenas, porque como las ballenas usan mucho mixto, usan las 3 tipos de marcha, entonces pueden usar este tipo de skin. Ahora la skin que se va a venir va a ser espectacular, porque no es ataque. Recordemos que ataque pues tenemos muchísimo aquí en la tecnología de investigación de cristales, ¿ok? Tenemos pues ataque aquí, ataque de todo, ¿ok? Tenemos ataque de todo aquí también, y aquí también tenemos ataque de todo. Y no hay defensa, no hay salud en la tecnología de cristales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa skin sí es defensa, ¿ok? Y así como es defensa, va a ser muy buscada, porque la defensa prácticamente que es mucho mejor que el ataque, ¿ok? Salud es mejor que defensa, y defensa es mejor que ataque. Entonces ya nos están trayendo una skin mixta de defensa. ¿Y qué va a pasar? Pues prácticamente que a futuro ya estoy viendo una skin mixta de salud, que no quiero saber todas las ballenas que van a estar buscando esa skin de salud, bro. Todas las personas que tengan una cantidad grandísima por aquí de aceleradores va a ser espectacular, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos van a poder sacar esta skin gracias a toda esa recolección que han tenido con aceleradores y todo esto. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el lado negativo es que le quita un ataque a la caballería de 10%, ¿ok? Es lo que estamos viendo por aquí. Tienes 12, pero le quita un 10 a la caballería. Entonces, 12 le da 12 a la infantería, 12 defensa a la arquería, y 12 defensa a la infantería, caballería, arquería le da 12. Pero le quita un ataque de 10% a la caballería. O sea que igualmente vamos a tener beneficios, ¿ok? Vamos a tener beneficios de que si estamos sacando mixto a full,
vamos a tener 12, 12 y 12. Pero a la caballera le quita ataque 10. Es lo único malo que estamos viendo. Casi todo el mundo está usando caballería últimamente, les gusta. Yo por lo menos no. Solo tengo una sola marcha de caballería. A mí me quedaría muy bien esta skin. Incluso dejaría la caballería de último para mejorar y seguiría mejorando lo que ya tengo, porque es que además tengo muchas skins de infantería. Tengo defensa, salud, 15% de infantería. Así que pues no me preocupo por mucho tiempo por una skin. Si quisiera no me preocupo. Pero también vamos a tener recobrar puntos de acción más 5% tenemos por aquí, ¿ok? Entonces también vamos a tener un beneficio por aquí de velocidad, prácticamente de recuperación de puntos de acción, ¿ok? Ya ustedes saben que, bueno, los puntos de acción se van generando poco a poco y prácticamente que aquí nosotros vamos a poder ver cuántos puntos de acción pues estamos produciendo en un determinado tiempo, ¿ok? Eso pues lo podemos ver en algún punto, ¿no? Por aquí lo podemos ver en algún punto, solamente que pues habría que buscar bien dónde está la cuestión de los puntos de acción generados en todo momento. Aunque creo que aquí lo dice, bro, ¿no? En los puntos de acción, sí, justamente aquí dice que tenemos un bono de velocidad de recuperación de más 55%. Así que con esta skin tendríamos un 60% ya nosotros por aquí. Ustedes seguramente, si no tienen un VIP alto, tienen una velocidad de recuperación un poco más baja, ¿no? Ahí pues depende de los VIP cuántos puntos de acción vamos a tener cada segundo, ¿no? Entonces cada 12 horas vamos a tener la barra llena de AP. Ahora, ese skin que se viene por ahí, pues sí estamos viendo de que se están filtrando cosas. No ha salido para ninguna instancia, ¿ok? Solamente parece que fue una filtración de lo que hemos tenido en alguna etapa, ¿ok? De Rise of Kingdom por ahí. Seguramente pues han tomado una foto, pues la han pasado. Y chicos, Rise of Kingdom todavía ni siquiera ha presentado qué es lo que se viene por aquí con respecto a ese tema de ciudad. Pero ya la hemos tenido. Seguramente algún patrocinador oficial, alguien por ahí, ha tomado la foto al televisor y pues la ha mandado. Y vaya que se ha regado por toda la comunidad de que va a ser una defensa de tropas más 12%. Y chicos, pues con perjudicar y con un ataque negativo a la caballería de 10%. Bueno, y ese punto de acción más 5%, ¿ok? Espectacular. Yo quiero ir por ella. Efraín va a ir. Yo voy a tratar de ganarme ese skin. Voy a tratar, ¿ok? Porque lo que tenemos alrededor de este continente es mucho power. Ahora también se han tomado por aquí otras fotos, ¿no? Futuros planes de Rock. ¿Qué quiere decir esto? Esto no viene ahora, ¿ok? Esto prácticamente que se viene a futuro, mi brother. Esto ya lo habíamos tenido antes, ¿ok? Esta situación ya habíamos hablado de esto. Planes para el Big 19, las TC y la nueva era, el daño Smith. Ahora pues lo están añadiendo por aquí. Ahora ese daño Smith que estoy viendo en el tercer lugar, pues puede ser que sea solo para infantería o lo van a seguir agregando para otras instancias de arquería o caballería. Aunque me parece que ya lo tenemos con ingeniería, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que se puede regar a más especialidades. Falta caballería y arquería, ¿no? O bueno, liderazgo también. Ahora, fíjense, aquí tenemos planes para el Big 19. Rise of Kingdom ya ha hablado de que no quiere sacar más VIP, ¿ok? Entonces, los planes para el Big 19 solamente es el título, pero en realidad lo que ellos van a hacer son sacar ítems del Big 19 para después, ¿ok? Lamentablemente han dicho que no van a sacar más atributos para el Big 19, o sea que no nos van a dar más beneficios para más VIPs, ¿ok? Lamentablemente estamos viendo eso. Yo, pues a mí me cayó muy mal esta noticia porque ya nosotros tenemos muchos puntos VIP ahorrados. Más bien lo que dicen es que van a sacar temas de todo, de cualquier cosa, ¿ok? Por ejemplo, temas de habilidades que sueltan los comandantes, temas de TPs, teletransportaciones, van a ser un poco más animadas, ¿ok? Pueden ser que vayamos a comprar muchas cositas más con respecto de alguna tienda que vaya a poner Rise of Kingdom para comprar cosas variadas, decoraciones, temas, muchas cosas que puede comprar por ahí Rise of Kingdom, que puede poner Rise of Kingdom
para que las estemos buscando con los puntos VIPs. Yo lamento esto porque, o sea, tenemos como 800.000 puntos VIPs. Aunque podríamos comprar cosas espectaculares que Rise of Kingdoms se traigan en esa tienda, hubiera sido mejor tener más atributos para nuestros comandantes, ¿no? Más fuerza, más capacidades. Pues que se venga, ahora que salió las cuestiones de los armamentos, de las formaciones, pues sacar un cofre más de formaciones todos los días, aunque sea pues legendario al azar. Pero bueno, chicos, lamentablemente no va a ser así, es lo que nos hemos enterado, lo que hemos visto con respecto de los que estaban hablando por ahí de Big 19. Y bueno, vamos a ver qué se nos trae el futuro. Mucha gente dice, ¿para cuándo viene esto? Mi brother, eso viene para el 2025, ¿ok? Futuros planes de Rock. O sea, prácticamente que esto no viene ahorita, ni siquiera a mitad de mes, de mitad de año del 2025. Puede ser en diciembre del 2025. Ya ustedes saben cómo se han demorado, pero muchísimo con los gráficos y todo esto. Pero sí vamos a tener seguramente Smith Damage, solamente que no sabemos cuál fue el tema o cómo lo van a añadir, pero seguramente nos lo van a contar dentro de poco los compañeros. Ahora T6 por aquí y Nueva Era, también estamos viendo que se vienen pues unas nuevas opciones con respecto a las T6. Puede ser que no necesariamente vayan a salir las T6 porque si no costarían muy caro. Puede ser que tengan otra forma de mejorarse, como en Kalos Dragon, ¿no? En Kalos Dragon hay pues más opciones y todo esto. Entonces puede ser que esto ya ellos lo estén planificando de otra manera, un poco más amigable para los jugadores. No exactamente que tengamos que sufrir mucho para buscar o encontrar esas T6, porque ya sufrimos bastante buscando las T5. Ahora tener T6 debería ser espectacular, ¿no? Y las T6 pues te van a aumentar los puntajes con respecto a los kill points, ¿no? Eso pues va aumentando con respecto a las kill points, por supuesto. Entonces no tenemos más detalles, ok, pero solamente si son a futuro, no necesariamente van a salir T6, pueden salir las T5.5, ok, y así sucesivamente, cosa que pues no haya cambios tan espectaculares como por ejemplo cambiar los diseños de todas las ciudades, ¿ok? Porque eso es trabajo y trabajo que Rise of Kingdoms haría, que aunque sería espectacular para nosotros el público, ¿no? Ver mucho cambio en las indumentarias, en los gráficos, todo esto. Pero vaya, bro, ya depende de Rise of Kingdoms qué es lo que va a hacer ahí. Ahora pues seguramente nos vamos a seguir viendo muchas cositas por aquí. Ya habían hablado de esto, ¿ok? Pero de lo que no habían hablado era de esto. Y yo me preguntaba, bro, ¿cómo es posible que todavía no han avisado de qué van a ser los temas de ciudad que se van a venir? Ahora cuidado, esto puede ser una filtración que no, a lo mejor no sale. A lo mejor esto puede ser pues editado o cualquier cosa. Pero de todos modos tenemos que estar viendo el mensaje oficial de Rise of Kingdoms, ¿ok? Porque puede ser una filtración, pero a lo mejor lo cambian o cualquier cosa solo por el hecho de que se filtró. Entonces hay que tener esta cuestión con mucho ojo, ¿ok? Porque puede ser que sí se haya filtrado como puede ser que no. Entonces esto está sumamente top. Yo voy a tratar de concursar. No tengo tantos aceleradores como debería tener, no tengo tantas tropas T4 como debería tener. Me estoy arriesgando muchísimo en conseguir este skin, pero la verdad es que pues sería espectacular que la tuviéramos. Si no la tenemos en el momento que vayamos a competir, pues ¿qué podemos hacerle? También tenemos skin de Zen y tenemos una de salud y tenemos una de defensa también de infantería 15%, ¿ok? Sería espectacular que tuviéramos una mixta y ya sería la última que sacaría por mucho tiempo. Yo creo que en el 2025, de aquí todo el 2025 ya no usaríamos o gastaríamos para otro Zenith de poder. Es que no tendríamos que volver a reunir nuevamente. Tenemos 2300 días de aceleradores que la verdad es que yo no sé si me van a alcanzar, ¿ok? De todos modos vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que vamos teniendo por ahí. Pero bueno, chicos, así está la situación. La verdad es que está impresionante todo lo que tenemos por aquí. Creo que es todo por ahora. Pues la información que hemos tenido por ahí, que pues se ha visto, estoy pues prácticamente que viendo de que Rise of Kingdoms va a seguir trayendo muchas cositas, ¿ok? Prácticamente que todo el tiempo estamos viendo de que Rise of Kingdoms está trabajando pero a full, y eso la verdad es que es impresionante. Chicos, nos vemos, cuídense. Chao, chao.